Serios consejos desde la administración Xi Jinping han llegado para el bloque de los aliados en un serio escenario de tensiones a nivel global. La causa Taiwán está más latente que nunca, pero aún así, el gigante asiático se hizo lugar e invitó a la reflexión a las potencias. ¿Qué sucedió? Desde el día 28 de febrero hasta el día 1 de abril se lleva a cabo en Ginebra la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. Es en este contexto que el viernes 18 de marzo, Jiang Duan brindó en paralelo un polémico para las naciones citadas al evento. Pero vayamos paso a paso. En principio debemos saber que Duan se desempeña como ministro de la misión china frente a la ONU. El funcionario del gigante decidió, junto a la misión venezolana de la misma jerarquía, realizar allí mismo y en paralelo un evento un tanto memorizador. El mismo se tituló Violaciones sistemáticas de los derechos de los pueblos indígenas por parte de Washington, Canadá y Australia. Y el discurso central se basó en invitar a los protagonistas a que reflexionen seriamente sobre su historia. El objetivo de tales discusiones y discursos patrocinados entre China y Venezuela es que los tres territorios puedan construir nuevas leyes que enmienden y cambien las políticas que violan y han violado los derechos de los pueblos originarios. Al evento asistieron más de 150 personas. Entre ellos se encontraban diplomáticos extranjeros, académicos, representantes de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. Las cifras recabadas son verdaderamente alarmantes. La población nativa americana se desplomó de 5 millones a 237.000 habitantes. Esos números se contemplan solo desde el siglo XV hasta principios del siglo XX. En este escenario es necesario que recordemos que muchas tribus se han extinguido por completo. En esa línea, Jiang detalló en su discurso que Washington, en un intento de erradicar física y culturalmente toda la comunidad, ha privado sistemáticamente a los indios americanos de sus derechos básicos. Esos derechos sustanciales incluyen desde la mirada del funcionario el derecho a la vida, los derechos políticos, los derechos económicos y también los culturales. Pero las denuncias del enviado chino no culminaron allí. Además señaló que desde principios del año pasado ha habido un descubrimiento impactante y angustioso de una gran cantidad de tumbas sin nombre y restos de niños indígenas en Canadá. El ministro con ello hacía referencia al trágico evento que el mundo descubrió en mayo del 2020. Canadá se vio sumergida en el espanto cuando se halló un cementerio en el que yacían más de 200 niños indígenas. El mismo estaba ubicado casi a modo de testigo histórico de cómo se alejaba a los pueblos originarios del centro de la sociedad, en los terrenos de una lejana y antigua escuela de Columbia británica. A partir de allí, comenzó una interesante búsqueda que culminó con la tenencia de más de 1,000 tumbas que reflejaban el horror y las torturas a las que las comunidades eran sometidas. Es importante mencionar que todos los lugares donde se hallaron las sepulturas eran antiguas escuelas residenciales financiadas por el gobierno. De allí el reclamo de los ministros esta semana. El funcionario chino declaró que estas lamentables prácticas también se replicaban en Australia. En esa línea, detalló que en gran parte de su historia la nación siguió la notoria política de Australia Blanca. Aquí, añadimos que Australia Blanca fue el nombre dado a una política oficial de los gobiernos y partidos políticos australianos. La misma se basaba en la exclusión inmediata en la migración de personas no blancas. Esto implicó, como bien detalló el ministro, que unos 100,000 niños aborígenes fueran separados por la fuerza de sus familias, causando daños y traumas de por vida a la denominada generación robada. Lo triste de este panorama que tuvo lugar entre el año 1850 y el año 1950 es que muchas de las prácticas fueron sostenidas hasta el año 1970. Vaya, si hay mucho que remediar allí. Es por ello que Jiang Duan manifestó que las graves violaciones de los derechos de pueblos indígenas por parte de Washington, Canadá y Australia no son solo algo del pasado, sino una cuestión de racismo crónico y sistémico que continúa hasta el día de hoy. Muchas personas, incluidas quienes están escuchando en este momento y a quienes les damos las gracias
pueden haber sido parte de estos actos de discriminación absoluta. Los pueblos originarios siguen siendo desplazados, atormentados, ninguneados y sujetos de un sistema que perpetúa la desigualdad generalizada. Frente a esto, el funcionario aconsejó a las naciones a que reflexionen seriamente sobre sus errores en la historia. El diplomático agregó que los organismos multilaterales de derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, deben tomar medidas ante las graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en estos países. La palabra desde la parte venezolana estuvo representada por el embajador y representante permanente de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant Rosales. Además de adherirse a las palabras de su homólogo, añadió que estas tres naciones siempre han sermoneado y otros países sobre derechos humanos, pero que sus propias situaciones son impactantes. Frente a la discriminación y opresión sistemáticas de los pueblos indígenas en estos países, dijo el venezolano, siempre optan por ignorar los problemas. Es por ello que realizó un pedido a la comunidad internacional para comenzar a poner危害人类罪，阿尔及利亚总统表示，阿尔及利亚不会牺牲历史和记忆。19世纪70年代，加拿大政府将同化原住民列入官方议程，公开宣扬扼杀印第安血统从他们的孩子开始，通过设立寄宿学校对原住民实施文化灭绝政策。据不完全统计，超过15万原住民的儿童被迫送进学校，其中被虐致死超过了5万。大家也都记得，当年美英等国用一袋洗衣粉和摆拍的视频作为证据，对伊拉克和叙利亚2个主权国家发动战争，造成了无数无辜平民的伤亡，无数的家庭妻离子散、流离失所。今年是叙利亚危机10周年，仅在叙利亚就已经有35万人死于战火，家破人亡，他们难道不应该被制裁吗？今年也是利比亚内战10周年，法英和欧盟发动利比亚战争，制造了大规模的人道主义灾难，是当前难民移民问题的恶源和地区动荡的重要因素。今天在利比亚境内仍然有40余万人流离失所，超过100多万人亟待救助，他们难道不应该被追责吗？这几个国家对他们输出动乱不仅毫无忏悔，而且还以人权为名对他国实施单边制裁，严重损害相关国家人民的生命权、健康权和发展权。面对疫情，这几个最发达的国家漠视民众的生命权和健康权，任由数以万计的人民死去，奉行疫苗民主主义，大量囤积远远超过他们人口需要的新冠疫苗，导致发展中国家无苗可供。我们不禁要问：人之不存，权将焉附？美西方口口声声保护人权，他们到底保的是什么人，护的是什么权？他们如何体现对人权的尊重和保护？他们难道不应该感到羞耻吗？历史和事实表明，这几个国家想当人权教师爷，但他们根本不配。他们既非圣人，更无实力。希望他们明白，今天的中国不是伊拉克，不是利比亚，也不是叙利亚，更不是120年前的中国。外国列强架起几门大炮就能打开中国大门的时代已经一去不复返了。几个所谓的学者和媒体同官方勾结就能肆无忌惮地抹黑攻击中国而不受任何惩罚的日子也一去不复返了。奉劝他们不要低估中国人民捍卫国家利益与民族尊严的坚定意志，来而不往非礼也。他们终将为他们的愚蠢和傲慢付出代价。